Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y muy controvertido, que es la publicidad de medicamentos en México, para lo cual contamos con 3 invitados de lujo: la licenciada Brenda González, directora ejecutiva de publicidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS por sus siglas. Bienvenida. Un placer. La química farmacobióloga Paulina Lepín, de la Comisión de Asuntos Regulatorios de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, AFAMELA. Gracias. Y el licenciado Ricardo Ramírez Montoya, coordinador de la Comisión de Derecho Sanitario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos. Muchas gracias, Gracias, María. Para entrar en materia, Brenda, tengo entendido que la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud establecen una clasificación de medicamentos para su comercialización, y solo los medicamentos llamados de libre venta pueden comercializarse sin receta. ¿Son los únicos que pueden apoyarse para su comercialización en publicidad o no, o cómo funciona? Gracias. Sí, efectivamente, en la Ley General de Salud, el artículo 226 establece categorías específicas de medicamentos. Entonces vamos desde las categorías más complejas, como lo pueden ser los medicamentos huérfanos, que tienen ese nombre porque atacan enfermedades raras que afectan a 5 de cada 10,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Es algo muy, muy complejo. Medicamentos psicotrópicos, de libre venta, solo dispensados en farmacias, los que se pueden anunciar libremente, y aquellos medicamentos que para su venta requieren una receta médica. Estos sí pueden anunciarse o sí pueden ayudarse en publicidad, pero lo hacen dirigida a los médicos, específicamente no está en los medios masivos de comunicación libremente. Y además visitando a los Así médicos. Es, un visitador entrega el material o un así. congreso médico muy específico, entonces hay diferentes tipos de publicidad, pero la de los medicamentos de libre venta es la única que puede estar en los medios masivos de comunicación. Ya. ¿Y cuáles son los que necesitan receta? Decías los psicotrópicos, los antibióticos. Sí, desde la llamamos fracción 4, que son medicamentos de prescripción, hacia atrás, ¿no? Todas las clasificaciones que acabas de mencionar ahora. Y en esos casos es publicidad dirigida. Dirigida exclusivamente a los médicos. Hay otras categorías que solamente pueden hacer, que no pueden hacer publicidad o que tienen que acotar muy específicamente a quién lo van a dirigir. Yo solamente lo voy a hacer en un congreso donde va a haber puros especialistas de cardio, por ejemplo, porque mi medicamento es específico para esto y la prescripción es mucho más sujeta a esta vigilancia y mucho más acotada que cualquier otra. Y dentro de esta publicidad dirigida a los médicos, ¿se vale, por ejemplo, dejar folletos en el consultorio del médico o así, o no? ¿O tiene que ser el médico el que diga, este es el medicamento adecuado para usted? Sí, no se vale, no se vale que esté al alcance de toda la población. El anunciante, cuando llega a la COFEPRIS y hace su trámite, se compromete a que ellos van a restringir y van a cerciorarse de que la difusión de esos materiales esté controlada. Lo que sí puede haberse es que el médico sea el canal hacia el paciente de entregar algún material que sea de utilidad para él. Por ejemplo, le va a administrar algún medicamento inyectable y entonces hay un tríptico que le explica la forma, los pasos que tiene que seguir. No lo va a dejar en el consultorio porque cualquiera pudiera tomarlo y decir, bueno, yo puedo tener este padecimiento, me compro el producto, me viene bien, pero... Basado en Dr. Google. Exactamente. Entonces el médico va a encargarse de entregar el material y decirle, esto puede ser de utilidad para usted. Y entonces esto se hace precisamente para proteger a la población de que se le ocurra automedicarse. Exactamente. Correcto. Muchas gracias. Uh-huh. Paulina, la AFAMELA data de 1985 y es una asociación de productores. ¿De qué tipo de medicinas? Bueno, AFAMELA, efectivamente, por sus siglas que lo menciona, es de fabricantes de medicamentos de libre acceso. Justamente, todos los asociados que pertenecemos a AFAMELA somos fabricantes de medicamentos, como Brenda lo mencionaba,
de aquellos productos que están clasificados en la ley como fracción quinta y sexta, ¿no? Que son los medicamentos que pueden venderse sin una prescripción médica. Entonces, que tú vas a la farmacia. Justo lo contrario de lo que nos decía Brenda. Exacto, o sea, de las 6 clasificaciones de medicamentos que hay, de la 1 a la 4, receta médica siempre. 5 y 6 pueden adquirirse en cualquier farmacia o en cualquier establecimiento. Sin mayor trámite. Sin mayor trámite. La fracción quinta es únicamente para aquellos que puedes adquirir en farmacias, únicamente un establecimiento. ¿Y a qué se refiere la fracción quinta y sexta? Decía. Quinta y sexta, efectivamente. Me queda claro que por exclusiones son los que no mencionó Brenda. Ajá, exacto. Y estos de quinta y sexta son aquellos medicamentos que tratan más sintomatologías más comunes, que no requieren de algún diagnóstico clínico. Dolor de cabeza. Exacto, ¿no? Para que tú puedas, como consumidor, ir al anaquel de una farmacia y decir, a ver, tengo un dolor de cabeza, pues tengo muchas categorías de productos analgésicos y ahí yo, de acuerdo a, pues, a lo que busco, a lo que necesito y a lo que yo identifico que es mi sintomatología, elijo del anaquel el producto que quiero o que va a tratar mi sintomatología. Esos son los medicamentos. ¿Entran dentro de estos las vitaminas, por ejemplo? Existen medicamentos vitamínicos, pero son diferentes a, por ejemplo, un suplemento alimenticio y esos ya son otra categoría y ya no son regulados por estas 5 fracciones. Pero existen medicamentos de libre venta que son vitamínicos, que tienen diferentes características para poder obtener su registro sanitario ante COFEPRIS. Y estos medicamentos vitamínicos también se consideran de libre venta y están en el anaquel. Pero no son los de los que ustedes producen. Vitamínicos, sí. Podemos, hay asociados que tienen fabricación de productos vitamínicos, multivitamínicos, y hay de muchas categorías. Estamos en analgésicos, estamos en vitamínicos, estamos en antigripales, estamos en antidiarreicos, digamos que todas estas categorías de padecimientos que fácilmente tú puedes adquirir de la farmacia, es que los asociados de Afamela producimos todo este tipo de categorías. ¿Y también entran ahí los suplementos alimenticios como proteínas? No. ¿Polvo? No. Ese es otro, exacto. Esa es otra clasificación regulatoria incluso, que ya es, digamos que es otra historia, ¿no? Otros lineamientos, tanto de publicidad como de registro o de alta ante COFEPRIS. Y medicamentos sí requieren de un registro sanitario y por eso están dentro de esta clasificación de fracción quinta y sexta, porque para ello necesitas someter un expediente con tus investigación clínica o estudios clínicos, toda tu data de estudios de estabilidad, la parte técnica, tu fórmula, tus análisis, tus certificados, todo ese documento lo tienes que someter ante COFEPRIS, obtienes tu registro sanitario como clasificación quinta o sexta y ya puedes entonces comercializar tus productos en farmacias o en algunos otros establecimientos, pero son medicamentos. Entiendo. Y en el caso de los productos que producen los asociados de Afamela, ¿existe algún tipo de autorregulación en materia de publicidad? Sí, de hecho, una de las características de Afamela es que tenemos un código de ética publicitaria. Ha ido evolucionando con los años, pero justamente el principio de este código empezó como un modelo de autorregulación, en donde los asociados, justamente porque somos los productores que sí podemos hacer publicidad a público en general, pues setear como unas reglas para que todos podamos hacer publicidad de acuerdo a un código de ética y a un tema de responsabilidad también, ¿no? Un código de ética que ha creado la asociación. Por supuesto, ese código de ética está 100% pegado a lo que hoy establece la misma regulación, que es el reglamento de publicidad, la ley general, el reglamento de insumos para la salud, todo esto. Y además, digamos que Afamela le da un rango todavía un poquito más estricto a ese reglamento, para que dentro de la responsabilidad que tenemos con los consumidores también establezcamos reglas claras entre los asociados, ¿no? Entonces, todo asociado que pertenece a Afamela tiene la obligación de seguir este código de ética publicitaria, lo cual a nosotros nos facilita mucho aquí el tema de cumplir con la regulación y justamente para cuando llegamos a COFEPRIS y sometemos nuestro permiso de publicidad, porque debe de ser aprobado por COFEPRIS, digamos que ahí
llevamos ya la tarea bien hecha, ¿no? En ese sentido. Y esa me imagino yo que es una ventaja de pertenecer a FAMELA. Claro, eso es una ventaja porque en ese sentido este convenio de publicidad nos ayuda mucho a que podamos someter nuestros trámites y dentro del área técnica, esta área pues pueda darse cuenta que cumplimos con todos los aspectos sanitarios, ¿no? Y de regulación dentro del marco regulatorio, y eso facilita y hace más eficiente la tarea. Y bueno, aquí Brenda seguramente nos podrá dar. ¿Permite? No, sí, por favor. Claro, esta función de autorregulación es muy importante para la COFEPRIS porque nosotros regulamos una cantidad muy importante de industrias, ¿no? Entonces, así como tenemos a la industria de medicamentos de libre acceso a FAMELA, también tenemos otras asociaciones de suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, asociaciones incluso de medios de comunicación o de agencias de publicidad que se unen, hacen este código de ética y nosotros lo reconocemos, lo validamos, por mencionarlo de alguna forma. En el reglamento tenemos un artículo específico que nos dice aquellos que integren un código de ética y lo presenten a la COFEPRIS pueden obtener beneficios adicionales, como cuáles: un permiso de publicidad que se otorga en 10 días, ¿no? Para aquellos adheridos a este tipo de convenios se les otorga en 5. Tener mesas de capacitación, o sea, nosotros favorecemos mucho estos esquemas de autorregulación porque nos ayudan a todos, ¿no? Nos ayudan a todos. Y en un tema publicitario como tal, donde realmente es muy dinámico esto que yo te digo de los 10 días, pues no me puedo tardar más porque no puedo detener las campañas ahorita de Día de Muertos, sectoriales del calendario. Y entonces, a través de estos códigos, pues podemos hacer mucho más ágil este proceso, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros este código? Que ya van a cumplir con lo que dice el reglamento, la ley y los ordenamientos aplicables, y además obligaciones adicionales que no están contempladas en la regulación. Entonces, por eso es que nosotros, pues, estamos a favor de que existan estos mecanismos de autorregulación, siempre acompañados de la autoridad, para que también así tengamos, pues, nuestras funciones centradas en aquellos que incumplen realmente la ley, ¿no? Aquellos productos milagros, en última instancia es un tema de salud pública. Así es. Claro. Y esto que menciona Brenda también nos ayuda mucho en el tema de cooperación. Colaboramos mucho entre AFAMELA y también COFEPRIS en la cuestión de talleres, ¿no? Como mencionaba Brenda. Entonces, mesas de trabajo y todo esto. Entonces, nos ponemos de acuerdo, entonces organizamos un taller específico enfocado en publicidad, ¿no? Entonces, incluso ya los asociados se invita a veces a otros asociados, a otras empresas farmacéuticas que si bien no están asociados a FAMELA, pero es un tema de interés porque pues todos tenemos productos y no, y a ellos les sirve porque entonces si llevan a su publicista ya sabe que sí se vale, que no se vale. Exacto. Ya a ti te llega filtrado o bien hecho y con mayor razón llega acá a COFEPRIS. Es muy importante para nosotros como industria tener también capacitadas a las agencias de publicidad porque luego también pueden ser muy creativos, ¿no? Las personas de marketing. Ese es el gran reto. Y luego ese es mucho el reto, ¿no? Que entre el área, entre marketing y asuntos regulatorios y la autoridad, tenemos que trabajar muy en conjunto para que salga un material de acuerdo al marco regulatorio y pensando en el consumidor, ¿no? Entonces también esos talleres a nosotros como industria nos sirven muchísimo porque invitamos a la gente que en realidad crea los materiales o tiene las ideas para crear las campañas y pues bajarles esta información y que venga directo de la autoridad nos ayuda mucho, ¿no? Claro, porque ahí en lugar de educar de uno en uno, educas en masa, por así decirlo. Exacto, ¿no? Qué interesante. Entonces, vamos a un corte rapidísimo, no se vaya, ya regresamos. Ricardo, te voy a pedir por favor cuando regresemos que nos platiques de la Comisión de Derecho Sanitario del colegio. Por supuesto. ¿Sí? Volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa saber su opinión y escuchar sus sugerencias. Y estamos platicando sobre la publicidad de medicamentos en México, concretamente sobre los esquemas de autorregulación en materia de publicidad con Brenda, Paulina y Ricardo. Ricardo, antes de irnos a corte, te pedía yo que en el siguiente segmento nos platicaras sobre la Comisión de Derecho Sanitario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que fue pionero en tener una comisión que se dedique a estudiar estos temas. Y retomando los temas que habíamos platicado con Brenda y con Paulina, te pediría que nos dijeras qué tan novedosos son estos esquemas de autorregulación en materia de publicidad y si existen en otros países. Por supuesto.
efectivamente, el Ilustre fue el primer colegio de abogados en México que creó una comisión de estudio para el derecho sanitario. Creo que en los últimos 30 años ha habido una evolución muy interesante dentro de las áreas reguladas por COFEPRIS, sobre todo los últimos 15, que es realmente la existencia de la agencia reguladora. Hoy prácticamente COFEPRIS pues, es una agencia de referencia para Latinoamérica. Quiere decir que el trabajo ha sido intenso y muy interesante. Estas 49 industrias que mencionaba Brenda creo que son suficientemente demandantes en términos de regulación y de actualización como para tener pues, una agencia de primer mundo en ese sentido. Y en consecuencia pues despierta el interés también de los nuevos abogados, de las nuevas generaciones y de quienes están cerca de este sector productivo y de comercialización, en este caso, por ejemplo, de medicamentos. Hay un tema, por ejemplo, que nos lleva la autorregulación en otros países que ha tenido un poco más de experiencia y que poco se conecta a lo que tú mencionabas de la automedicación. Aquí creo que hay una confusión constante. Hay dos términos parecidos, pero que llevan una connotación completamente distinta en términos regulatorios incluso, que es la automedicación versus la autoprescripción. Hoy sabemos que los profesionales médicos, los profesionales de la salud, tienen una formación de muchos años, ¿no? Para tener el conocimiento e identificar los síntomas y cuáles son los medicamentos que se deben de aplicar para tratar enfermedades. Digamos que... Explícame esto, o sea, ¿cómo se distingue automedicación de autoprescripción? Porque yo pensaría que una cosa lleva a la otra, ¿no? Totalmente, a eso iba, esta responsabilidad, este conocimiento de los médicos, esta formación profesional les permite prescribir, que en términos coloquiales pues es recetar medicamentos. ¿No? Y pues poderle dar un seguimiento a sus pacientes ya con la administración de esos medicamentos. Curiosamente, el sustituir esa facultad del médico, pues es la autoprescripción. Es lo que mencionabas, ¿no? Que entremos en los buscadores electrónicos, síntomas y de repente digamos, bueno, este medicamento me acomoda, lo voy a tomar. Esa sustitución de la experiencia, de la autoridad del médico, pues es la autoprescripción. Digamos que ahí, pues sí hay un riesgo sanitario, que es lo que realmente busca controlar toda esta regulación. Que concretamente, como lega en la materia, creo que es que se fortalezcan las bacterias, ¿no? Si estás automedicándote y eso hace que cada vez se necesiten medicamentos más potentes. Resistencia antibacteriana, por ejemplo, entre otras. En el caso de los antibióticos. Pero esto que mencionas, por supuesto, el otro término que es la automedicación, digamos que es un ejercicio responsable y de conocimiento de la salud. Esto es interesante porque, digamos, coloquialmente los utilizamos ambos términos indistintamente, pero realmente la automedicación es un ejercicio del autocuidado de la salud. Cuando Paulina se refería, en el caso específico de un dolor de cabeza que te tomas un analgésico y, bueno, no todos los dolores de cabeza son iguales. Claro. Acá creo que se ha hecho una labor muy interesante del sector, digamos, afiliado a la FAMELA y de la COFEPRIS para que la población pueda identificar cuándo esos síntomas no son graves y que se pueden tratar con medicamentos que no requieren de prescripción. O incluso que te ponen una leyenda si después de 3 días usted sigue teniendo síntomas, acuda al médico. Claro, porque digo, pongamos un ejemplo extremo, un tumor cerebral que generará un dolor de cabeza, pues claramente no se sentirá igual que uno por insolación. Y no se arregla con un... Claro, y no te lo tomas por 2 meses, ¿no? Por ejemplo, si sigues con el dolor de cabeza persistente. Entonces, por eso también muy ligado a lo que comenta Ricardo, es un etiquetado efectivo y eficiente y claro, con un lenguaje adecuado al consumidor, ¿no? Y también de ahí partimos, en donde vengan todas las leyendas adecuadas para que el mismo consumidor identifique, oye, si ya tengo 10 días o no 3 días, o no se me quita esto, ya no es normal. Exacto, y tengo que acudir al médico. Y fíjate, conectando estos dos conceptos, la automedicación como un ejercicio responsable para el uso racional de los OTCs, en este caso, los medicamentos de libre venta. Y por otro lado, la autoprescripción como una conducta negativa que sustituye la experiencia de los médicos, la autoridad del médico, que claramente lleva a un riesgo para la salud. En ambos casos, creo que el gran éxito de los esquemas de autorregulación
que tienen los grupos empresariales es justamente colaborar con la autoridad sanitaria para prevenir este tipo de riesgos. Por ejemplo, en un uso indiscriminado de medicamentos. Cuando por ejemplo, tú sigues las instrucciones de uso de los medicamentos de libre venta y conoces tus padecimientos específicos, ¿no? Pues tendrás un mejor control de tu salud. Cuando se rompe esos síntomas no graves y de repente se incluyen otros síntomas, empiezas a percibir que el medicamento no te funciona, pues lo primero que tienes que hacer es acudir al médico y verificar si realmente se trata de algo que se puede tratar o no, en tu caso muy específico con ese tipo de productos. La autorregulación lo que hace pues es tratar de cooperar, ¿no? Mientras la autoridad pues hace el enforcement de esas disposiciones, pues también la industria, en este caso la industria farmacéutica, pues permite facilitar ese cumplimiento, pues también adoptando líneas incluso mucho más exigentes que las disposiciones vigentes. Y creo que eso es el gran éxito de la autorregulación, que definitivamente existe pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Claro. Y volviendo a lo que decías de la Comisión de Derecho Sanitario, que ha sido pionera en el colegio, a mí me parece muy interesante porque yo cuando estudié Derecho, vaya, ni idea tenía que el derecho sanitario era una rama pues que se podía estudiar, no había ni materia, ni módulo, ni optativo, ni nada. ¿Esto sigue siendo así o las universidades sigue siendo así? Hemos buscado desde la comisión y desde ahora los principales colegios de abogados que haya mucho más conocimiento. Ahora empieza a haber muchas publicaciones, creo que el esfuerzo que ha hecho incluso la Suprema Corte para difundir, hay incluso una alianza con la Academia Nacional de Medicina para identificar temas, ha despertado mucho interés. Pero sí, hoy todavía no hay una materia en las licenciaturas, es muy escasa la oferta académica, pero sin duda es muy importante. Hoy te diría, por ejemplo, en el caso de industria farmacéutica, que es solo una parte del derecho sanitario, este famoso derecho farmacéutico, pues debe ser una de las industrias más reguladas del país. Yo creo que solamente le supera la industria energética. Sí. Claro que debe de haber abogados especialistas en estas disposiciones que además se actualizan constantemente. Que además hay, como dices, necesidad y hay interés, ¿no? Porque a la gente le interesa, claro. Es un tema que interesa. Claro. Brenda, recientemente se publicaron modificaciones a los lineamientos de publicidad de las OTC. Antes que nada, ¿qué quiere decir OTC? Es las siglas de over the counter o libre bajo el mostrador, ¿no? O sea, que puedes obtener fuera de el la mostrador. Exacto. Ajá, Lo que tus productores Exacto, ¿no? Que es producen, valga la justamente redundancia. porque ahí todos los productos de prescripción tienen que estar detrás del anaquel y entonces los productos OTCs, ¿no? Podrían Están estar disponibles fuera del Entonces, anaquel. para los iniciados, OTC es un concepto. Es un, Muy sí, bien. Claro, es un término que se maneja muy ¿Qué novedades se incluyeron? Claro. Ya la práctica de la regulación específica de los medicamentos está contenida en nuestro reglamento, pero pudiera llegar a ser subjetiva, ¿no? La aplicación, como cualquier otra regulación, en nuestro reglamento vienen los alimentos, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, y la parte de medicamentos la divide en dos grandes rubros, que es la de libre venta y la de medicamentos de prescripción o dirigido a los profesionales de la salud. Entonces, estos lineamientos se hicieron recientemente en diciembre del año pasado con el fin de poder asesorar, de poder encontrar una guía para los anunciantes específicamente, que aquí el anunciante es el inicio de este peldaño publicitario, ¿no? Entonces, cualquier agencia de publicidad y de comunicación del área de mercadotecnia es importante que esté pues familiarizada con los términos legales, con los términos jurídicos, porque si no es una pieza publicitaria, una inversión que se va a hacer y que no va a poderse difundir, ¿no? No va a difundir y eso termina en un rechazo, hay un pago de derechos involucrado en el trámite, por ejemplo, entre otras cuestiones de tiempo y que pueden detener este proceso. Principalmente para ellos, pero también para el área regulatoria, para nosotros mismos como autoridad que aplica análisis publicitario, este lineamiento busca desmenuzar qué vamos a entender cuando en el reglamento se diga no puede haber publicidad que pueda motivar una conducta en niños, por ejemplo, ¿no? Utilizar estas técnicas de caricaturización para que los niños sean atractivos a la publicidad. Y menos de personajes, superhéroes, princesas, entonces eso
ya en el lineamiento nosotros lo estamos desglosando, decir que entendemos como aquella conducta que pueda incitar a un menor de edad al consumo de un medicamento, ¿no? Es por decirte un ejemplo. Entonces, estos lineamientos justamente buscan eso, buscan privilegiar esquemas también de responsabilidad social, que para nosotros es algo muy importante, el educar a la población y decirle, no te automediques, bueno, no te autoprescribas una enfermedad, no te autoprescribas un producto. Si ya pasaron días específicos, ve a tu médico. Se llaman leyendas sanitarias estos mensajes que vemos ahí en cintillos en los anuncios, en los cuales nosotros buscamos que la población de carácter preventivo pues pueda no llegar a una resistencia antimicrobiana o ya un problema más severo, ¿no? Entonces, estos lineamientos buscan esa parte y son específicamente para los medicamentos de libre venta que se pueden anunciar a toda la población. Hablábamos de otra categoría que es la de medicamentos de venta restringida o que requieren una receta médica y que decíamos en un inicio que va a poder hacer publicidad a los médicos. Sin embargo, también privilegiamos que si no puede anunciar la marca de un producto de venta restringida en medios masivos de comunicación, sí hablar de enfermedades. Disfunción eréctil, ¿no? Los medicamentos para este tipo de padecimiento requieren forzosamente una prescripción médica. Pero sí puede haber publicidad en la que diga, la prevalencia de esta enfermedad en México es muy importante, si tienes a lo mejor estas características o en obesidad, si tu cintura mide más de 90 centímetros, ve al médico. Es el único que puede hacerte un diagnóstico específico y darte un medicamento. Y ya firma un laboratorio que probablemente tenga un medicamento para este tipo de padecimientos, pero no anuncia la marca. Pero sin decir concretamente, y ve al médico y compra esto. Responsabilidad social. Claro. Para el caso de libre venta, donde sí puedes decir, se llama tal o cual, y este es el producto, mira, lo puedes atender, es importante hablar de la sintomatología, como ya lo mencionabas, y entonces esas características pues empoderan a la población para poder tomar decisiones de consumo basadas en la publicidad. Claro. Y estos nuevos lineamientos afectan directamente a tu industria. Claro, y ahí la verdad es que es como bien lo ha dicho Brenda, es una guía y nos ayuda mucho a la interpretación de la misma regulación. Sí, aterrizarlo, ¿no? Exacto, y era lo que comentábamos, ¿no? Las agencias de publicidad. Luego a nosotros nos pasa mucho que llegan los creativos, la gente de marketing y nos dice, a ver, aquí está mi propuesta de campaña. Pues no puedes decir esto, no puedes decir esto otro, no puedes hablar de estas cosas. Y luego las necesidades de las mismas áreas de mercadotecnia es, bueno, no me digas que no puedo hacer, mejor dime que sí puedo hacer, ¿no? Entonces, de ahí ya partimos. Porque seguro es más lo que no puedes que lo que claro, sí, ¿no? Exacto. Y entonces ahí nosotros como áreas regulatorias y mucho de lo que enfrentamos en Afamela, cada quien en nuestras industrias, es justamente ese tema de cómo ayudar a la misma industria o a la misma gente creativa a decir qué sí puedes hacer en lugar de qué no puedes hacer y estar rechazando todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos lineamientos nos han ayudado mucho justamente por el tema de capacitación, los talleres que trabajamos en conjunto, pero ya viene mucho más claro, por ejemplo, ciertos términos, ¿no? Que puedes usar. A lo mejor no puedes hablar de que es consuma o no. Exacto, o sea, no puedes dar órdenes, ¿no? Ajá, totalitarios, están prohibidísimos. Exacto, esos términos totalitarios. Pero la ayuda me encanta. No digas elimina, di ayuda, combate. Exacto, de ayuda, es auxiliar. Para que tampoco suenes como merolico. Claro, claro. Y aparte tiene una razón de ser, o sea, juramos sintomatologías, ¿no? Entonces ahí es el tema de no usar términos que sean confusos a la población, sí, que ¿no? Entonces, que normalmente son pues los más atractivos desde el punto de vista publicitario. Exacto. Entonces, bueno, ahí es darles esa guía a las áreas es muy valioso en ese sentido. Y Ricardo, ¿tú realmente crees que se puede hablar de un riesgo sanitario por mala publicidad? Definitivamente sí. Creo que una de las grandes ventajas de esta comunicación que hay entre industria, el sector académico, ¿no? Incluso el colegio y la autoridad sanitaria ha permitido tener mucho más conciencia de eso. Yo te pongo un ejemplo y creo que Brenda se acordará muy bien. Hubo una época donde cuando se revisaron las disposiciones sobre el registro sanitario y se hizo una depuración de los productos que estaban en el mercado justamente para que se pudiera aplicar esta actualización constante de las regulaciones o de las disposiciones de los reglamentos de la Ley General de Salud. Se identificaron unos que se llamaron coloquialmente medicamentos milagro, ¿no? Eran productos milagro más bien,
justo porque no eran medicamentos, se exageraba un poco el efecto terapéutico de sus fórmulas. Adelgazan, te dejan más guapo, todo. Claro, y en muchos casos pues ni siquiera contaban con un registro sanitario. Entonces, definitivamente sí, si se hace un uso incorrecto de las recomendaciones de uso, o si se exagera su efecto terapéutico, o si se invita a cualquier sector de la población a utilizarlos. Recordemos que hay medicamentos que son pediátricos, que son para adultos mayores, que se pueden tomar en ciertas condiciones. Hay productos que no se pueden tomar durante el embarazo, por ejemplo, o si tienes comorbilidades, ¿no? Estas enfermedades que, bueno, se presentan, son crónico-degenerativas, duran prácticamente toda la vida y pues no se pueden atender de repente las cosas más sencillas, como podría ser una diarrea o un dolor de cabeza, si tienes estas complicaciones, porque ya estás tomando otros medicamentos seguramente. Entonces, definitivamente sí. Pero la gran ventaja también de los esquemas de autorregulación, de la cooperación con diferentes sectores, pues es lo que permite ayudar a la población a tomar una decisión adecuada en el autocuidado de su salud. Claro. ¿Y realmente se puede detectar qué daño ha hecho una mala publicidad y exigirle responsabilidad a quien lo hizo o no? ¿O realmente es muy difícil? Sí se puede hacer, sin duda. Mira, algo muy importante que a lo mejor valdría la pena comentar acá es que los ojos de la COFEPRIS no son los únicos ojos regulatorios de la publicidad de nuestro país. Está también la Profeco, ¿no? Que es una instancia que, igual que nosotros, hace un monitoreo, recibe denuncias, quejas y puede sancionar la publicidad. Si alguien habla al teléfono de la COFEPRIS y dice, un medicamento me costaba 10 pesos en el folleto y llego a la farmacia y me cuesta 20, nosotros lo invitamos a ir con la Profeco porque es una relación entre consumidores. Consumidor, no proveedor, es una cuestión de salud, es una publicidad engañosa, ¿no? O también puede ser un claim publicitario que diga, me hizo más guapo en 3 días, y entonces, ¿dónde entra un engaño al consumidor que ya es Profeco y un riesgo a la salud? Y un poco el llamado dolo bueno, ¿no? Exactamente. Claro. Este concepto es sumamente importante para el tema publicitario, ¿no? También está la Secretaría de Gobernación, que va a poder difundir horarios, tiempos específicos en la cual puede salir o no salir cierta pauta publicitaria, pero en el tema de las denuncias, y específicamente, y bueno, tristemente, el mayor denunciante en nuestro país es la propia competencia, ¿no? No tenemos esa cultura de consumidores de ir y quejarnos y decir, este producto, no, esta publicidad me está induciendo a creer que voy a obtener un beneficio y no lo estoy logrando. Pero si se presenta una denuncia en la COFEPRIS, nosotros la recibimos, se analiza la pieza publicitaria y ya, como no es una relación de consumidor-proveedor, se deja más bien se inicia un procedimiento por infracciones a la ley y ya puede demeritar o terminar en una sanción económica. Independientemente de que realmente haya hecho un daño concreto. Exactamente. Independientemente simplemente del daño si te concreto, induce a... Simplemente que no tenga el permiso, que salga una pauta publicitaria y no fue a la COFEPRIS a obtener un permiso de publicidad, ya es un motivo de sanción. Pero si además lo obtuvo y lo modificó versus lo autorizado, también sería otro motivo. O si está dando información que no está apegada. O sea, nosotros en la parte de autorización publicitaria tenemos que revisar hasta el más vendido. A ver, tráeme el sustento más vendido de tu colonia, del país. ¿Cuál es el sustento que tú tienes para hacer ese claim publicitario? Claro. Hasta claims diferentes donde medicamento que coadyuva para las molestias de dolor de cabeza. Préstame tu registro sanitario donde diga que este producto tiene esa utilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sanción procede independientemente del daño. Así es. Muy bien. Simplemente por incumplir. Por incumplimiento. Claro. Sí, y si hay daño, bueno, pues también tenemos otros procedimientos, visitas de verificación, por ejemplo, donde ya no está involucrada la publicidad, pero derivado de una publicidad engañosa se puede detectar, por ejemplo, un establecimiento que no esté cumpliendo y entonces se va, se hace una visita, se revisa que esté cumpliendo con las normas oficiales, etcétera. Muchas gracias. Vamos a un corte brevemente, no se vaya, volvemos rapidísimo. Estamos ya de regreso en su programa Entre Juristas, platicando sobre el interesante tema de la publicidad de medicamentos en México. Brenda, la COFEPRIS está cumpliendo 15 años, regula 50 industrias diferentes, cada una tiene sus propias reglas de publicidad. ¿La de medicamentos es más restrictiva?
Pues sí, definitivamente es una de las categorías más dura, más restrictiva, por la naturaleza de los productos, ¿no? Por el impacto o el riesgo sanitario que pudiera derivar del consumo de este tipo de productos. Sin embargo, también tenemos otras industrias que no son menos importantes, pero probablemente tienen, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que el consumo de los productos pudiera solamente ocasionar un daño ya grave cuando hay otros factores que inciden, ¿no? Con la simple ingesta de un alimento. Tenemos la industria de servicios también, de dispositivos médicos, que son todos estos aparatos. Amplíame un poco la información de esta industria de servicios, que lo platicábamos en el corte y está muy interesante, y de alguna forma va ligado al tema de salud. Claro. En el tema de publicidad, además de los productos que podrían ser medicamentos, suplementos, etcétera, se regula los procedimientos de embellecimiento y los servicios de salud. Entonces, desde un médico o un profesionista que quiera sacar una lona fuera de su casa y decir, aquí se aplican masajes y técnicas, pues que no tienen un reconocimiento, ¿no? Técnico, real, como se inyecta, ¿no? Proloterapia o de repente liposucción, botox, hasta un hospital que va a ejecutar actos quirúrgicos de trasplante de células madre, por ejemplo. Todo eso también está regulado por la COFEPRIS. En el caso específico de la publicidad, requieren presentar o un aviso o un permiso de publicidad, de la misma forma que el resto de los productos, pero aquí es muy relevante porque el impacto que pueden ocasionar a la población, a los consumidores, pues es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, si alguien está anunciando que va a poner botox o que va a ejecutar una cirugía estética, pues sí tiene que acreditar previamente que cuente, uno, con la infraestructura necesaria para tener un consultorio separado de desechos, con todas las especificaciones de la norma. Dos, el personal. ¿Quién va a hacer esa ejecución? ¿Qué va a aplicar? ¿Con qué tipo de medicamentos? ¿Qué especialidad tomó para poder acreditarse para esa materia, ¿no? ¿Y qué se necesita, por ejemplo, en este caso? Los denominaría yo procedimientos invasivos de belleza, ¿no? Que es jeringa o lo que quiera que sea invasivo. ¿Qué se necesita? Que sea médico quien lo aplica, bueno, además de lo que decías, que tenga las instalaciones adecuadas. Sí, que sea médico y que tenga acreditada la especialidad como cirugía estética. No es suficiente no cualquier médico. No cualquier médico. Debe cualquier cosmiatra, exacto, y no sería suficiente con un curso de actualización tampoco. Debe tener una especialidad en medicina estética, debe de contar con avales. Muchas veces este tipo de clínicas son integrales, ¿no? Adecuan el tema estético, pero también asesoría psicológico, nutriólogo. Entonces, cada una de esas especialidades que se anuncian las tiene que acreditar documentalmente. Algo importante también es que debe de cumplir con la norma oficial mexicana y que ellos deben de solicitar licencia sanitaria, ¿no? Que así como los medicamentos requieren un registro sanitario, este tipo de procedimientos requieren una licencia de operación. Y en ese caso, ¿qué hace COFEPRIS? ¿Hace como investigación para ver si hay este tipo de establecimientos sin los permisos adecuados o trabaja solamente sobre denuncias? Ambos. Hay monitoreo, en el caso de publicidad, monitoreo de medios masivos de comunicación, recepción de denuncias y también el tema de COFEPRIS es centralizado en la Ciudad de México, pero recibe solicitudes de todos los estados, ¿no? Entonces un estado puede decir, oye, están aplicando este tipo de procedimiento. Por ejemplo, en el norte se daban mucho unas mallas que van en la lengua para dejar de comer, ¿no? Y bajar de peso. De verdad. Entonces, ahora sí que sí. cerrarte la boca. Y claro, literal, es una malla que te corta. ¡Ay, qué horror! Puros líquidos puedes ingerir. Ay. Ese tipo de productos, pues por supuesto que no tienen ningún tipo de aval, ni de sustento, ni nada. Y es una alerta. ¿Te puede lastimar? Claro, es un riesgo sanitario muy, muy alto. Entonces, llega ahí por medio de denuncia, ¿no? La gente que, pues yo ya me la puse y ahora ya me corté toda la boca. Y sigo gordo. Y no me funcionó. Sigo comiendo. Exacto. Entonces, se recibe por monitoreo, por vigilancia y también por denuncia sanitaria, ¿no? Entonces se puede ir al establecimiento, se hace la visita o incluso nosotros en la parte de publicidad pudiéramos detectar un trámite, porque ahí llegan de propia iniciativa, ¿no? El anunciante y dice, yo quiero anunciar mi clínica, podemos detectar ahí y decimos, oye, mejor te llamamos y te decimos que te tienes que regular con muchas más para cosas. Que luego si ya te anuncias. Para que te puedas anunciar, ¿no? Entonces sí son varios elementos, pero la denuncia creo que es lo más importante y lo más común que trae nuevos procedimientos. Y Paulina, en este sentido, ¿cuál consideras tú que es el reto para tu industria?
Pues mira, yo creo que hoy en día uno de los temas más retadores que estamos enfrentando justamente es la diferenciación de los productos, ¿no? Ya existen, digamos, en el sector y sobre todo en los medicamentos OTC ya muchas marcas, muchos productos, mucha variedad que ofrecer al consumidor, que luego dentro de la misma industria buscamos justamente tener ese diferenciador para poder ser aquel producto en el que se pueda captar la atención del consumidor y decir, bueno, este es el correcto, ¿no? O este es el que me quiero llevar por alguna razón, hasta por identificación de la marca, hasta visualmente en el empaque, o sea, todo este tipo de cosas. Y también uno de los retos que hoy mismo estamos enfrentando es justamente el tema digital, ¿no? Antes estábamos muy acostumbrados como consumidores a que ibas tú a tu farmacia, a la anaquel, veías la variedad de marcas. O los espectaculares. O los espectaculares, o el anuncio de tele, y pues de ahí se te quedaba grabado y entonces ibas, ¿no? Ya sabes si por la cancioncita o por el claim o por la visualización del empaque, lo que sea, ¿no? Pero ibas o tenías esa costumbre, ¿no? De ir a escoger tu propio producto directamente al punto de venta. Hoy en día ya por los temas digitales es un tema que ha cambiado Redes y ha sociales. revolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, hoy el canal digital es uno de los mayores retos que tenemos que estar presentes ahí, porque ya mucha gente también compra en línea sus propios medicamentos. Claro. Hay muchas farmacias que tienen su cadena en línea, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ya prácticamente compras el que ya traes de recordación de marca de tiempo atrás, o el que te recomendaba tu mamá, o el que, ya sabes, ¿no? O el que tiene descuento. El que tiene descuento, por muchos factores, pero ya no es solamente hoy el reto en el anaquel o en la publicidad en el anaquel, sino también en la cuestión digital. Y Ese entonces, es todo un tema. Y es efectivamente, porque además ¿no? necesitas tener gente dedicada a eso, ¿no? Y es justamente a lo que estamos evolucionando ya en las empresas, tener áreas digitales, áreas de publicidad digital. Ya no es lo mismo hoy una página de internet que sometíamos, no sé, hace 10 años, pues con uno que otro tema, ¿no? Ahí de interés. Hoy en día ya la plataforma de internet se vuelve esencial, ¿no? Para poder penetrar con el consumidor. E incluso uno de los temas que platicábamos, incluso hay medicamentos OTCs que también hacen visita médica por el foco. Si son medicamentos pediátricos, pues tú no le vas a hablar al niño, le tienes que hablar a la mamá, y muchas veces a la mamá a través del pediatra. Entonces, aunque sean medicamentos OTC, también hoy algo curioso es justamente que los mismos médicos nos dicen ya las mamás millennials ya son otro tipo de consumidor, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, porque ya llegan a la consulta con el doctor Google previamente consultado, es lo ¿no? que dice el pediatra de mis hijos, ¿no? Exacto. Mi peor enemigo es Google. Es Google. Entonces también hasta la forma de llegar y acercarse al médico y ayudarle con esa comunicación y esa información que tiene que ser educativa, que tiene que también ser atractiva, que tiene que ayudarle a comunicarse en un lenguaje ya muy de chavos, ¿no? Claro, también, aunque estés hablando de explicarle a la mamá y tal, claro. no puedes regañar nada más. Exacto. ¿No? Entonces también creo que ese es un reto que va en mucha combinación entre ser responsable como industria, cuidar al consumidor, pero también cuidarlo comunicar, de sí mismo, exacto, cuidarlo de sí mismo, pero comunicar efectivamente y también atractivamente, ¿no? Entonces, es una mezcla muy interesante, la verdad. A mí me gusta mucho el tema, pero en realidad sí es un reto que, como toda industria, pues estamos enfrentando y tiene que ser siempre apegado al marco regulatorio. Y además de cambio constante. Claro, exacto. Claro. Cada vez el reto es mayor. Exacto. Sí. Ricardo, ¿los abogados cómo contribuyen en este contexto? Hace rato decíamos que sí se puede hablar de un derecho farmacéutico, pero concretamente, ¿qué hacen? Además de los departamentos jurídicos de las farmacéuticas. De hecho, yo te diría que los departamentos jurídicos de las farmacéuticas son los que menos interactúan con la parte regulatoria, evidentemente tienen una responsabilidad, pero curiosamente en este caso concreto, la experiencia de los químicos es extraordinaria, porque muchas de las disposiciones son demasiado técnicas. Paulina es el caso ideal, ¿no? Que puede discutir en la parte regulatoria y que tiene un conocimiento mucho más profundo que el abogado promedio. Sin embargo, hoy creo que se ha desatado también un interés en generar investigación al respecto, porque simplemente si hablamos de la industria farmacéutica, pues
siempre esa búsqueda que hay del sector médico, de la investigación, en encontrar la cura a muchas enfermedades que, bueno, existen desde hace miles de años, ¿no? Tal vez el cáncer es el peor de los casos, donde no se ha logrado tener una cura definitiva. Sin embargo, hay mucha investigación y entonces esa investigación a veces, que hoy nos suena casi a ciencia ficción, pues lleva también a que los abogados empiecen a identificar que hay una extrapolación de disposiciones, ¿no? Hablamos de registro sanitario, por ejemplo, que es tal vez una de las autorizaciones que administrativamente son muy complejas, porque las disposiciones se actualizan constantemente, porque no aplican a todas las categorías de medicamentos igual, porque se busca estar como al día junto con la investigación y eso a veces pues es imposible. Hoy tenemos medicamentos basados en ingeniería genética, cada vez son más frecuentes los que son personalizados, ¿no? Medicamentos que son para tipos específicos de personas o para sectores de la población en particular. La verdad es que creo que hoy es el momento ideal para involucrarse en esta rama jurídica. Creo que el hecho de que hoy los grandes despachos de abogados tengan áreas especializadas, ¿no? Que haya pues una escuela extraordinaria también, incluso en la COFEPRIS, ¿no? Hay bastantes abogados en la COFEPRIS. En la industria farmacéutica hay abogados que asumen posiciones distintas a, digamos, la natural, que sería la dirección jurídica, justamente por esta necesidad de entender y de anticiparse a los cambios regulatorios. Entonces, definitivamente creo que es el mejor momento para dedicarse a esto. Y lo que está haciendo el Ilustre pues es extraordinario, porque más allá de las reuniones mensuales de la comisión y de los eventos académicos de discusión, pues la oportunidad de tener estas instancias de difusión pues son extraordinarias. Sí, y han hecho congresos muy exitosos. Sí, hay un alto rating justamente porque hay pocas oportunidades para discutir la parte académica y creo que es una gran oportunidad para tener ese intercambio también con quienes se dedican a esto, ¿no? Y además de los abogados en la COFEPRIS, me imagino que tú también tienes tu departamento jurídico. Claro, también está el área jurídica siempre en la mayoría de los asociados de AFAMELA y también un área también de mucho interés en donde ahorita está cobrando también crecimiento en el sector farmacéutico es el famoso compliance, ¿no? Entonces también están las áreas de compliance que vienen de una formación legal también, ¿no? Jurídica, en donde también este rol, si bien no es algo nuevo, ¿no? Pero ahorita ya son áreas de compliance, ya a mí me está tocando ver ya un área completa, ¿no? O sea, con su director de compliance, con sus estructuras de gerentes, de coordinadores, todo esto, y vienen de perfil legal, ¿no? También porque tienen que conocer toda la regulación, en el caso de mi experiencia farmacéutica, pero también la parte legal, que si te permiten que no, políticas internas, desarrollar códigos de ética, responsabilidad social, o sea, toda esa parte viene muy ligada y es un área que también ahorita tiene mucho crecimiento dentro de la industria. No, y lo interesante de este compliance es que tiende a cumplir a priori. Claro. Para evitar sanciones, multas, riesgos. Sí, exacto, está muy interesante y muchas de las industrias normalmente los códigos de compliance, que es un esquema también de autorregulación, pero bueno, fuera aquí de la cuestión publicitaria, pero de ese mismo cuestión de autorregulación, a veces es más estricto que la regulación local. Entonces, a veces, aparte de saber la regulación local, tienes que saber qué te dicta tu compliance, ¿no? A nivel interno, de decir, oye, queremos hacer esta promoción, pero esto sí se puede por la regulación local, pero por regulación compliance interna no podemos, ¿no? Entonces, pues ahí hay que cuadrarse de varias formas y la parte legal nos apoya mucho en ese sentido. Tal vez el mayor beneficio que han aportado los abogados a esto o a la industria farmacéutica es que hoy claramente puedes saber que si hay un medicamento disponible en una farmacia, ese medicamento es seguro, es efectivo, es de calidad, porque ya hay todo un trabajo, ¿no? Desde la investigación para desarrollar ese producto, ha habido una muy cercana comunicación de la industria con la autoridad. Y esa certeza de que se están cumpliendo las normas. Claro. Así es. Antes de despedir el programa, ¿me regalan brevemente una conclusión, Brenda? Bueno, muchas gracias por la invitación y yo concluiría que el tema de medicamentos pues es un tema muy, muy importante para nuestro país, ¿no? Que la gente esté informada, que la gente
esté con la información clara y oportuna para poder tomar decisiones de consumo, que vaya al médico. Creo que yo como área regulatoria de COFEPRIS tengo que decirlo, porque siempre es un acompañamiento, ¿no? Sí. No podemos ir solos. Y de este lado, pues yo me quedaría con el reto que tenemos para poder estar en la línea con la realidad comercial que se está viviendo hoy, estas tendencias nuevas, este ecosistema digital que hace unos años pues no lo teníamos tan claro, que vayamos pues cada vez haciendo más regulación acotada a la realidad publicitaria que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Pues bueno, muy de la mano también con lo que comenta Brenda, pero también desde la parte de los asociados de AFAMELA, uno de los retos que estamos enfrentando es justamente eso, ¿no? Combinar la creatividad con el marco regulatorio y con la responsabilidad social, ¿no? Y continuar con este código de ética, con esta autorregulación que hoy en día nos ha abierto muchas puertas con la autoridad, y justamente seguir en este mismo camino para poder seguir siendo exitosos, digamos, en nuestros productos, y asegurando también una buena publicidad en toda la extensión de la palabra. Exacto, ¿no? De eso es todo. Y a veces como asociados lo hemos, creo que, sabido manejar muy bien, pero también incluso hasta invitar a otras industrias, a otros laboratorios farmacéuticos que quieran unirse, porque ha traído muy buenos beneficios, y la verdad es que es un reto, y seguimos trabajando con programas para seguir apoyando este proceso, ¿no? Ricardo. Yo invitar a la comunidad jurídica a sumarse a este reconocimiento de lo que es el derecho sanitario. México tiene, pues aunque no se crea, 160 años de regulación sanitaria, porque bueno, toda esta colección de códigos sanitarios que se aplicaron desde el siglo XIX, pues aportaron muchas cosas importantes. Hoy, pues esta facilidad de encontrar información hace también muy importante que la población en general sea muy responsable de su salud. Este concepto de autocuidado de la salud, esta cooperación que hay entre industria y las agencias reguladoras, pues también van a llevar a una concepción diferente de lo que es entender qué enfermedades tienes, cuáles son los padecimientos que se pueden tratar libremente, y cuándo acudir al médico para tener un mejor control de tu realidad personal. Pues muchísimas gracias por haber venido a esta su casa. Al contrario. Y gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas.